audiencia de su programa Entre Voces. Yo soy Cheli, hoy estamos transmitiendo desde el Museo de los Conspiradores. Hoy vamos a hablar la poesía mística de Sorana de la Trinidad por Jesús Fernando Caseda Teresa. Conocemos a partir de los datos contrastados de la superiora del convento colaborano Cecilia de Nacimiento, hija del rector de la Universidad de Valladolid, que a los 20 años, Ana, nacida en 1577 en Alacandre, se encuentra en un cercano monasterio a unas 3 leguas de Calorra. Erce sin ninguna duda. Sin embargo, sus padres se oponen a su fuerte e irreductible deseo de ingresar a la orden de las Carmelitas. Y por ello, después de diversos enfrentamientos, decide en la noche del 1 de agosto de 1598 una huida al convento de Calahorra. Le acompañan diversos amigos y sufre diversas penalidades en su marcha, entre otras una cruel caída que le provoca lesión de varias vértebras. Apercibido su padre de la nueva, envía un tropel de gente que le da alcance y con ello vino el final de la aventura que concluyó, según la informante, con los huesos de algún amigo de Ana en las mazmorras de Santo Domingo de la Calzada. Finalmente su ferviente deseo se hizo realidad y pudo ingresar al aludido convento calorrano bajo las órdenes espirituales de la superiora y la compañía feliz de su joven compañera, a la hermandad Isabel de Jesús María. Conocemos detalles de su vida en la orden a través de los datos de su informante, quien no obstante ha de regresar en 1610 de nuevo a Valladolid. A través de ellos y luego de su compañera sabemos que compuso un número abundante de poemas, pero según Isabel de Jesús María, al enfermar de muerte, Ana le rogó que quemase todos sus poemas. Para entonces, afortunadamente, su antigua superiora había llevado consigo a Valladolid 19 sonetos que finalmente no tuvieron el destino de aquellos otros y que han llegado finalmente a nuestras manos. La prematura muerte de Ana a los 36 años nos privó sin duda de una de las mejores escritoras místicas de la literatura nacional. Resulta importante notar cómo Calahorra en los primeros años del siglo XVII no vive en ningún caso ajena a la importante vida cultural del último renacimiento español, sino que es un centro muy vivo desde la órbita literaria. Ana de la Trinidad es un ejemplo de ese espíritu místico tan peculiarmente nuestro de finales del siglo XVI. Pero Calahorra cuenta además en aquella época con un importante ejemplo de novela picaresca, el Guitón Onofre de Gregorio González, al que hoy situaríamos en Rincón de Soto, pero que en su siglo era tan solo un lugar de Calahorra. Importante obra que forma parte del reducidísimo número de los textos de aquel género. En 1598, año de la fundación del monasterio calorrano, es sin duda un año importante en la historia de este país. En dicho año muere Felipe II y la ciudad colabora con las debidas esquicias. Ana, parece ser que en 1601, cuando Ana acude al convento calorrano a la edad de 24 años, después de hablar en repetidas ocasiones al superior de Corella, Fray Juan de San Alberto, con sus padres, parece también la narración de la superiora Cecilia del Nacimiento, que permitió el Señor padeciese grandes tentaciones, aunque finalmente conjuró todo ello con gran voluntad y al punto huyeron aquellas molestias
y ella quedó con tan gran consuelo y paz que jamás le volvió tal tentación. Tomó por fin las órdenes definitivas y vino a padecer al poco graves dolencias, que vino a estar tística y se le descompusieron algunos huesos y padecía una enfermedad en su pie y en la comunidad, y por esto y todo lo demás con mucha paciencia hizo amistad con Ana, con algunos miembros notables de la orden, con los que mantuvo correspondencia epistolar. Así, de este modo, cuando Cecilia regresa a Valladolid en 1610 con los poemas de Sorana, los guarda con otros suyos y los copia finalmente de su puño y letra, tal vez temiendo que se perdieran. Así quedaron juntos con los de la propia Cecilia y otros que la superiora conservaba de Fray Luis de León, de San Juan de la Cruz, de la Madre Teresa. Cuando a primero de este siglo algunos estudiosos descubrieron el valor poético de Cecilia, creyeron que aquellos 19 sonetos eran también suyos y acabaron por atribuírselos equivocadamente. Pero la fortuna permitió en 1991 dar con el cuadernillo original de Sorana perteneciente a José María Caravés en el pueblecito santanderino de Soto de la Marina. Aquel descubrimiento se anunció en la revista de estudios carmelitanos Monte Carmelo, y en esa misma revista, en el citado 1992, se llevó a cabo la edición crítica ya enunciada de los sonetos. El primer detalle que conviene anotar es la forma compositiva elegida por la autora, el soneto. La circunstancia es de importancia, puesto que el molde formal tomado por la lírica teresiana suele ser siempre octasílabo cancioneril, preferentemente en su versión de glosa y villancico, con sus características de verbalismo, conceptismo y cierto amaneramiento retórico, propio de la poesía profana que le sirvieron a base de inspiración. La crítica más tradicional, entre ellos Orozco, ha subrayado habitualmente la corriente de poesía cantada que explica el ritmo y el tono poético de las composiciones de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Sin embargo, existe dentro de esta poesía mística otra segunda corriente menos conocida, de ascendencia boscano-garcilística, que San Juan aprende en la Universidad Salmantina y que impone la lira. Los poemas de base decasilábico, cuartetos y estrofas aliradas. Sin embargo, el empleo del soneto supone un paso más allá todavía, una suerte de apuesta inédita en nuestra literatura mística. Tal forma compositiva está indudablemente muy lejos de esta corriente de poesía cantada que señala Orozco, y mucho más cerca sin duda de la literatura culta de ascendencia ítalo-petrarquista. Por tanto, situada la poesía de esa autora bajo dicho marbete, conviene sino perder de vista dicha circunstancia. En efecto, la primera impresión que desprende al leer sus poemas es de la de encontrarnos hasta un raro ejemplo de pulcritud y fina sensibilidad, excelentes prendas que acompañan con un estilo dulce y sabiamente dispuesto. En todo ello supera sin necesidad de alardes la más tosca poesía de Santa Teresa y se aproxima de cualidades a la del maestro Juan de la Cruz. Y con este último, con quien hemos constantemente de poner en relación a la autora, resultaría más fácil reconocer en Ana una seguidora escrupulosa del autor del Cántico Espiritual, puesto que tanto temas, estilo como el tono lírico y sensualísimo se asemejan muy cerca de toda sospecha razonable. Pero encontramos en Ana ciertos destellos
ciertos destellos que, si se me permite, ni aún de soslayo hallamos en Juan Yepes. Uno de ellos es la presencia constante del yo poético, del tono confesional tomado del rubor místico teresiano, un continuo ofrecerse en el poema en templanza lírica sostenida. En San Juan, sin embargo, es rara la aparición de la experiencia, del éxtasis personal asumido por el poeta como su propia vivencia. Tal vez este es el aspecto más relevante de la literatura mística en su contribución a la historia literaria nacional, la aparición del sufrimiento y el sentido de la propia experiencia del poeta. Pero, si se me permite, conviene no perder de vista que cierta impronta de literatura femenina marcada por la Santa Teresa teresiana explica el que entonces, más que antes, surgiera un conjunto de escritoras que cultiva con este estilo literario, sobre todo la poesía por tanto expresiva, en lucha constante con lo inefable, con el adjetivo que busca descifrar lo inaprehensible, poesía por fin sensual, aromática, pero también desgarradora, expresión de la lucha entre lo divino y lo humano. Otra característica que singulariza especialmente la poesía de Ana Trinidad es la constante presencia del pensamiento místico más profundo, aquella conciencia contemplativa de los dexados castellanos, también llamado alumbrados. En sus poemas hay una búsqueda constante común a aquellos de la soledad, como por ejemplo en el poema «Oh peregrino bien del alma mía», cuando se ofrece en soledad de todo enajenada, desnuda de mi ser y de mi vida, para ser como fénix renovada, o cuando en el poema séptimo pide «Solitaria quietud a do se anida, el alma con inmensa sed sedienta, que no cabe duda en el mundo ni se asienta, sino es estar de todo despedida». Adjetivos como los ya vistos, despedida y enajenada, tenían en su época una clara transcripción religiosa, eficazmente explícita por los dexados o alumbrados. Los franciscanos venían proponiéndose desde el siglo XV el recogimiento sistematizado por Francisco de Osuna en su tercer abecedario espiritual. Pero en 1515, en el palacio del marqués de Villena de Escalona, se plantea la primera gran disensión entre el fraile Juan de Olmillos, defensor de las contraindicaciones musculares y aparente éxtasis, y Pedro Luis de Arcaraz, seglar de Guadalajara, que no admitía los ejercicios de negación de los sentidos y el entendimiento, sino que planteaba dejarse llevar. Los estudios más profundos de Santa Teresa ven su relación con los dexados en la común preferencia por la contemplación creativa y el abrirse a Dios en la oración callada, por lo que se les llamó alumbrados, esto es, por haber superado la vía purgativa y estar en la iluminativa. Y este es el pensamiento central teresiano, el mismo que está presente en los poemas de Sorana de la Trinidad. De este modo, ella siente un átomo, un mosquito ahogado en la bebida, una nada. La escritora entonces recurre a la metáfora y al símbolo para expresar el arrobamiento, la entrega, el abandono del alma. Poesía la suya entonces, que repite algunos conceptos de los dexados en sus poemas, cuando al concluir el poema de la colección dice: «Fortuna suspendida en esta fuente, mira correr mi llanto atribuyendo a Dios la causa y no ensorbece». Podríamos multiplicar los ejemplos y traer abundante número a este lugar, pero quizás el último término transcrito del poema, el que mejor define el alcance religioso
del abandono poético ensorbece. La autora con ello expresa la máxima teresiana más importante, la humildad vencedora de la soberbia. En este sentido, el abandono de los vexados venía a sustituir el protagonismo del hombre, la soberbia del que se cree capaz de alcanzar a Dios. En este punto siente Ana que el mundo alcanza otra dimensión distinta. La cuarta característica especialmente singular de la autora es la conciencia lingüística explícita en sus poemas, especialmente en el 14, que vale la pena transcribir íntegramente. Como mi lengua torpe enmudecida, metida en alto mar de amor profundo, sin entender la causa en que me fundo, hablará de su alteza desmedida. Hallo mi navecilla sumergida, y si la orilla busco más me hundo, que no hay lenguaje o nombres en el mundo a que compare cosa tan subida. ¿Quién dijera que un niño de hoy nacido, mi baja musa, hace perder del vuelo, más que muchos y en su ser infundido tiene el objeto de un amor sin suelo, más queda inaccesible y escondido cuanto más las descubre el mortal velo? Dicha conciencia de hallarse ante lo indescifrable, la confirmación teológica de la insuficiencia de la lengua humana, es característica habitual de los poetas místicos. A este respecto, son abundantes los textos heresianos o de San Juan. Los místicos establecen una equivalencia entre pensamiento y lenguaje y lo hallan a este último, por tanto, insuficiente para hablar de lo divino. Pero la poesía, sinónimo de música, es tal vez el vehículo más apropiado para acercarse a ellos temas espirituales. Ana recurre a la antítesis, la oposición y al contraste constantemente. Por quien vivo y por quien muero. Es sin duda la utilización de un lenguaje enfático el que mejor caracteriza su poesía. En este sentido, la exclamación constante, la interrogación retórica e incluso la adversativa buscan ininterrumpidamente crear la sorpresa y la admiración. En su poesía podemos encontrar también todos los tropoi característicos de la literatura mística, desde el portus quietos, la noche, el alma peregrina, la sociedad sonora, la llama encendida, el simbolismo de la salamandra, el vivir sin vivir en mí, el silbo vulnerado del mar y el viento bíblicos, la barquilla, la mariposa y la llama, la selva oscura, la tórtola viuda. Pocas veces, ni siquiera en Santa Teresa, una poesía de asunto religioso está tan preñada conceptualmente, tan cargada de la más completa relación de todos los lugares comunes de sus fuentes. Así descubrimos por fin en Sorana de la Trinidad se hace verdad el sensualismo poético y erótico de la literatura mística. En este punto su fuente clara y dífana del que bebe en el cántico espiritual de San Juan. A su vez, la poesía de Ana de la Cruz resume de forma breve y concisa los éxitos de la literatura del amor courtois, el amor cortés, las técnicas del canto epitalámico, la poesía luisiana y conjuga, tal vez como nunca se ha hecho, las claves poéticas de la literatura culta y la literatura popular. A modo de conclusión y en la escasez de este trabajo, pienso que ha llegado la hora de realizar un estudio de mayor amplitud sobre aquel importante cruce de siglos XVI y XVII, donde Calorra tuvo sin duda un importante papel dentro de la literatura de nuestro llamado siglo de oro. Sin duda el ejemplo de Sor Ana de la Trinidad es importante, no el único, y sin duda también digna de destacar su originalidad dentro de la literatura mística que se encuadra. Hemos visto su lucha con la lengua, su búsqueda de expresividad,
su fina sensibilidad y abundantes recursos técnicos para expresar el sensualismo de los versos. Literatura, por tanto, que demuestra la madurez de la escritura, a pesar de sus pocos años, feliz amalgama en realidad de una vida honesta encarnada en unos versos dotados de verdad que destilan literatura de la mejor calidad. Audiencia, les agradecemos y reiteramos nuestro agradecimiento a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Esta es su plataforma cultural Entre Voces en un acercamiento literario. Yo soy Chelio y me despido de su programa Entre Voces. Hasta pronto.